Siglo XIX. La máquina. En el siglo XIX, el siglo de la máquina, la tecnología e ideología occidentales amenazan con apoderarse del mundo. El vapor extiende el alcance del poder humano, impulsando a millones sobre los continentes y a través de los océanos. La teoría de la evolución de Charles Darwin desafía las creencias religiosas. Respaldados por el poder industrial, los invasores blancos invaden Norteamérica y conquistan a los indios de las praderas. El opio conduce a la guerra en China, cambiando el equilibrio de poder en el mundo. Las fábricas y las máquinas cambian paisajes y vidas en todo el mundo. 1000 años de historia. Millennium. Gran Bretaña. Hasta el siglo XIX, la energía se obtenía de músculos, ruedas, viento y agua. Entonces, en Gran Bretaña, una nueva fuerza fue obtenida de la naturaleza: la energía del vapor. Podemos cabalmente considerar al motor de vapor como la máquina más noble que ha inventado el hombre. El orgullo del maquinista, la admiración del filósofo. Ingenieros e inventores se convirtieron en héroes. Los edificios que alojaban la maquinaria eran como templos para la nueva era. Las primeras máquinas, algunas del tamaño de un edificio de 3 pisos, eran usadas para extraer el agua excedente de minas y agua potable de ríos. La ambición de todos los ingenieros de vapor era conseguir la locomoción. El primero en tener éxito fue Richard Trevithick. En 1804 ganó una apuesta que sostenía que su máquina podía cargar 10 toneladas de hierro a lo largo de 14,5 kilómetros de una vía en Gales. Un periódico local reportó: la nueva máquina de vapor inventada por el señor Trevithick demostró funcionar admirablemente. No se duda que la máquina será usada en miles de instancias no imaginadas aún. La profecía se convirtió en realidad, pero no aún para Trevithick. Sus motores eran simplemente demasiado pesados para los rieles.
Al principio, el transporte impulsado por vapor funcionaba mejor en el agua. En 1807, en los Estados Unidos, el primer buque comercial de vapor fue lanzado. El Clermont tardó 32 horas en transportar a sus pasajeros 240 kilómetros río abajo, desde Albany hasta Nueva York. Solo 12 años después, los barcos de vapor estaban cruzando el Océano Atlántico. En Gran Bretaña, el invento de Trevithick fue gradualmente perfeccionado. En 1829, el cohete de George Stephenson alcanzó una velocidad de 56 kilómetros por hora. Una jovencita describió el viaje. Qué extraño fue viajar sin medios de progreso evidentes, a bordo de la máquina mágica con su veloz aliento blanco y rítmico y variante paso. Cuando cerré mis ojos, la sensación de volar era deliciosa. El romance del vapor inspiró al arte. J.M.W. Turner pintó lluvia, vapor y velocidad. La música de Felix Mendelssohn evocó los viajes en barcos de vapor que hizo en Escocia. Uno de los primeros escritores en describir el cruce del Atlántico fue Charles Dickens. Miramos asombrados con aprehensión un largo y estrecho piso, no diferente a una casa gigante, por encima del cual un estante, sujeto al techo y cargado de copas, insinuaba lúgubremente mares que se balanceaban y clima tormentoso. Pronto la comunicación se hizo posible incluso bajo el mar, usando otra nueva fuerza de la naturaleza, la electricidad. Mensajes instantáneos podían ser enviados a través de largas distancias por cables tendidos bajo el Atlántico por el primer barco de vapor de hierro. El diseñador del barco era una celebridad, el ingeniero héroe del pueblo británico, Isambard Kingdom Brunel. La imaginación de Brunel conquistó a la naturaleza, tendiendo puentes sobre ríos y excavando túneles en las colinas. Pero sus victorias costaron sangre. 100 trabajadores murieron cavando un túnel de 3 kilómetros entre Bristol y Londres. Para 1850, las rutas de ferrocarriles y barcos de vapor rodeaban la Tierra. Los barcos ya no dependían de los vientos y las corrientes del océano. La migración de pueblos en escala masiva era ahora posible. Los continentes podían ser cruzados en días en lugar de semanas. Los viajes volvieron esencial el sincronizar los relojes del mundo. El observatorio de Greenwich en Londres fue adoptado formalmente como el meridiano cero, el centro del tiempo del mundo, y el resto del mundo se dividió en 24 usos horarios. Todo esto hizo posible los horarios turísticos recopilados por el primer agente de viajes del mundo.
Thomas Cook e hijo, letra y música de Félix Vial. Excursiones Cook. Nilo y Palestina por Viajes Cook. Predicador viajero, Thomas Cook comenzó su negocio en 1841. Inspirado por los nuevos ferrocarriles, organizó su primer viaje de partida y regreso en un día, un acontecimiento de abstinencia que involucraba un día de campo, una banda musical y un sermón contra los demonios de la bebida. En unas cuantas décadas estaba vendiendo más de 3 millones de boletos al año hacia destinos alrededor de todo el mundo, creando una de las primeras compañías multinacionales. Cook llevó a obreros a las costas, vacacionistas de clase media a Europa y a los ricos a cualquier parte del Imperio Británico y del mundo. Inglaterra. En 1800, Joseph Haydn publicó su oratorio La Creación. Contaba la historia bíblica del Génesis. Dios hizo al mundo en 6 días y coronó su creación con el hombre. En el siglo XIX, esta creencia popular fue desafiada por una radical idea profana. Fue desarrollada aquí, en una aldea inglesa, en el transcurso de una búsqueda de un nuevo entendimiento de la naturaleza. Los científicos ya sabían que el mundo era muy antiguo. Creían que los animales habían evolucionado de formas primitivas. Lo que no sabían era cómo. Charles Darwin fue el primero en resolver el problema con su teoría de la evolución. Sus ideas surgieron cuando era un joven científico aficionado a bordo de una expedición científica alrededor del mundo para la Marina Real. En el Pacífico, Darwin exploró las Islas Galápagos. Jamás imaginé que las islas estarían tan diferentemente habitadas, templos llenados con la producción auténtica de Dios y la naturaleza. Estas especies en la estructura natural del archipiélago me llenaron de admiración. Aquí, Darwin comenzó a entender que las especies habían cambiado, adaptándose a las condiciones locales. Parecemos estar cerca de resolver el misterio de misterios, la primera aparición de nuevos seres en la Tierra. Pero no eran solo los animales los que se adaptaban a su medio ambiente. En la Tierra del Fuego, al borde del hemisferio sur, Darwin encontró un pueblo que vivía casi desnudo en este duro medio ambiente. El hombre en su estado natural era tan bestial, tan vil, una abominable y desnuda cosa resollante. Aquí empezó a ver a los humanos como lo que son, simios bien adaptados.
Darwin regresó de su viaje con colecciones de especímenes que le ganaron respeto entre los científicos profesionales. De vuelta en casa, continuó recopilando evidencias de cómo había evolucionado la vida y las analizó. Pero la tranquilidad de su vida en el campo ocultaba un caos emocional. Darwin se había casado con su prima. Algunos de sus hijos estaban enfermos, luchando por sobrevivir. Cuando una hija murió, Darwin quedó devastado. Fue imposible para mí volver a sentir alegría. Ya no estaba seguro de la existencia de Dios. Esto lo hizo considerar a su propia familia, víctima de la naturaleza. Donde quiera que mirara, veía que lo que impulsó la evolución de las especies era la lucha por la supervivencia. La naturaleza es salvaje y la lucha debe ser ganada por el más fuerte. Su teoría fue desarrollada más ampliamente cuando se unió a un club local de pichones. Aquí los creadores seleccionaban pájaros individuales y los hacían procrear para mejorar su velocidad, tamaño o belleza. Darwin observó que la misma naturaleza actuaba como el seleccionador supremo. Estos hechos me han convencido profundamente de que las especies han sido modificadas durante un largo curso de descendencia. Darwin observó que lo que era cierto en los pichones debía ser cierto en animales más desarrollados. El hombre, el maravilloso hombre, no es una deidad. Posee algunos de los mismos instintos y sentimientos de los animales. ¿Evolucionó el hombre como otros animales? ¿O la intervención de Dios lo hacía especial? Durante 20 años, Darwin ocultó su teoría. Atormentado por la ansiedad, temía desgracias por los críticos religiosos y rivales profesionales. Fue forzado a publicarla finalmente cuando descubrió que otro naturalista había llegado a las mismas conclusiones. En El origen de las especies, fue publicado en 1859. Se agotó el primer día. El libro horrorizó a los dirigentes religiosos. Los sentidos de bondad y belleza del hombre no eran regalo de Dios, sino simples características que habían evolucionado. Darwin fue ridiculizado. Pero algunos tomaron las ideas de Darwin y las aplicaron a las sociedades humanas. Si la agresión era natural, también lo era la guerra. Las razas civilizadas del hombre reemplazarán casi por completo a las razas salvajes a través del mundo. La teoría de Darwin fue robada por los imperialistas para darle substancia a un programa político. La creencia de que el occidente blanco con sus máquinas superiores estaba destinado a prevalecer y estaba justificado a marchar a través del mundo para conquistarlo. El poder armado y la movilidad de Occidente se volvieron imparables. En ningún lugar fue vista con mayor claridad la dominación de Occidente que en África. Hacia el fin de siglo, África se convirtió en la víctima de una invasión colonial al por mayor. Aquí las potencias industrializadas de Europa
representaron su propia batalla de la supervivencia del más apto. Norteamérica. Las imágenes del oeste norteamericano pueden ser engañosas. Los pueblos vaqueros parecen destartalados y rústicos, pero fueron productos de la era industrial. El oeste fue finalmente hecho accesible por la mecanización y el ferrocarril. Los primeros colonizadores blancos encontraron a las praderas demasiado difíciles de domar. Un vasto país incapaz de sostener a una población densa. Una tierra de hierro. La propaganda bañó a las praderas con un fulgor religioso. Pero al principio era un espacio desocupado que debía cruzarse. Los primeros colonizadores descubrieron que esta tierra prometida ya era hogar de otras culturas. Las llanuras sostenían a tribus de norteamericanos nativos que sobrevivían aquí con sus manadas de búfalos. El búfalo fue un regalo del Creador. Fue dado a los norteamericanos nativos para que lo usaran para sobrevivir, para vivir en esta tierra. Usábamos cada parte del búfalo, desde los cuernos hasta las pezuñas. La espiritualidad del búfalo es muy importante para nosotros. Significaba todo para los norteamericanos nativos. De aquí en las llanuras, las tribus partieron para conquistar imperios. Un pueblo, los Sioux, tenían una visión de dominio sobre montañas, desiertos y bosques. Sobre caballos se extendieron sobre la tierra y la imaginaron unida. Con armas compradas a los europeos, persiguieron sus propias ambiciones territoriales. Pero había un rival al que no pudieron superar. El hombre blanco invasor. Con sus máquinas industrializadas, este nuevo enemigo le hizo la guerra a las culturas indígenas. Los blancos usaron la creencia en su destino manifiesto para justificar su conquista de todo el continente. Millones de inmigrantes vinieron a América y cruzaron el país en recién construidas vías férreas tendidas por obreros chinos e irlandeses. El ferrocarril Kansas Pacífico comisionó a la 7ª Caballería de los Estados Unidos, comandada por el general Custer, para defender a los trenes en contra de ataques. Los invasores fueron apoyados por los fabricantes de armas y municiones en escala industrial. $2 millones de balas al día eran fabricadas tan solo por la fábrica Winchester. El ferrocarril también contrató a un joven explorador, William Cody, después conocido como Buffalo Bill, para matar búfalos para alimentar a sus obreros. El destino del pueblo de las llanuras estaba directamente ligado con el del búfalo. Las tribus cazaban para cubrir sus necesidades. Un método tradicional era llevar a los búfalos hacia un acantilado.
Pero para los colonizadores blancos, la masacre del búfalo se convirtió en un deporte y una forma de debilitar la supervivencia económica indígena. Después del asentamiento europeo, la población de búfalos cayó de un estimado de 60 millones a menos de 1 millar. Era una impactante demostración del poder de las sociedades industrializadas. La ecología de las praderas fue transformada y su pueblo desplazado. El general William Sherman dijo en 1867: Mientras más veo a estos indios, más convencido estoy de que todos deben ser asesinados o mantenidos como una especie de mendigos. Pero la resistencia continuó. Una fuerza combinada de Sioux y Cheyenne aniquiló a la élite de la 7ª Caballería bajo el mando del general Custer en la batalla de Little Bighorn en 1876. La batalla de Little Bighorn fue una vez la mayor derrota jamás sufrida por el ejército de los Estados Unidos durante las guerras indias en el oeste y la mayor victoria de los nativos norteamericanos en su larga lucha por preservar su territorio y su forma tradicional de vida. La victoria provocó represalias brutales. Una vez fuimos felices en nuestra propia tierra, pero vino el hombre blanco e hizo pequeñas islas para nosotros, y siempre estas islas se vuelven más pequeñas. Mientras que los indios sobrevivientes eran acorralados en reservaciones, a algunos les ofrecieron papeles en una fantasía teatral. En 1883, Buffalo Bill organizó el primero de sus espectáculos del salvaje oeste, que recorrieron el mundo durante los siguientes 30 años. Los guerreros indios viajaban entre sus presentaciones en los mismos barcos de vapor y trenes que habían ayudado a destruir su propia cultura. Los participantes de una trágica historia revivían su experiencia en un espectáculo. Buffalo Bill había ayudado a establecer el mito occidental de los indios y los vaqueros. Pronto, una nueva industria cinematográfica proyectaría estas imágenes en cada lugar del mundo. China. China comenzó el siglo XIX confiando aún en su superioridad sobre el resto del mundo. Su población alcanzó los 400 millones. Su imperio controlaba la economía más grande del mundo. China disfrutaba un favorable equilibrio comercial con Occidente, recibiendo grandes cantidades de dinero en pago por sedas, porcelana y, por encima de todo, té. Para 1800, los británicos consumían 10.000 toneladas de té al año. Tanto dinero fluyó hacia China que un comerciante chino se convirtió en el hombre más rico del mundo. Hao Qua,
uno de los pocos que podían oficialmente comerciar con extranjeros. Todo negocio extranjero era canalizado a través de bodegas designadas en lo que entonces era la ciudad más grande del mundo, Cantón. Pero ahora la antiquísima superioridad económica de Oriente estaba amenazada. Gran Bretaña había encontrado un producto para invertir el balance comercial, el opio, que crecía en las colinas de la recién conquistada India. Los británicos invirtieron masivamente en la producción y distribución de la droga, cambiándola por el té de China. El opio estaba haciendo estragos en la estructura social de China. Ese daño fue empeorado por la invasión comercial británica. Al veneno, ay de mí, se le ha permitido arrastrarse sin ser detectado hasta que todo el humo bárbaro llena el mercado. Los británicos embarcaron opio a la costa de China y por sus ríos penetraron en casi todas las arterias del país. La estabilidad de la sociedad china estaba amenazada. En 1839, el emperador nombró a Lin Zexu para detener el comercio. Te nombro alto comisionado. Dirígete a Cantón y detén el comercio de opio. Desempeña bien tus deberes. Lin le escribió a la reina Victoria. Suponga que hubiera personas de otro país que llevaran opio para venderlo en Inglaterra y sedujeran a su pueblo para comprarlo y fumarlo. Estoy seguro de que su honorable soberana lo odiaría profundamente y se disgustaría mucho. La solicitud de Lin no logró nada. Después de eso trató de paralizar el comercio. Todos los mercaderes deben entregar sus provisiones completas de opio. Si son descubiertos traficando con opio de nuevo, todas sus provisiones serán confiscadas y los dueños presentados ante la ley. Tomó a 350 mercaderes británicos en custodia y les ordenó que depositaran más de 20.000 cofres de opio cerca del templo de los tres Budas. Miles de pelotas de opio comprimido fueron decomisadas, arrojadas en zanjas llenas de cal y arrastradas por una corriente de agua hasta el delta del río Perla. Los británicos no respetarían nada excepto la fuerza. La guerra resultante llevó a China a la derrota y a Gran Bretaña a la vergüenza. En el Parlamento británico, William Gladstone criticó al gobierno. Una guerra más injusta en su origen, una guerra más calculada para cubrir a este país con la desgracia permanente, no la conozco. El hombre que ayudó a negociar los términos de la rendición de China fue Hou Qua. Murió un año más tarde, como un hombre arruinado en un mundo destrozado. Realizadas a punta de pistola, las negociaciones del tratado eran un juego unilateral. Todos los movimientos chinos fallaron. China fue forzada a entregar 600 toneladas de plata. China tuvo que pagar por la guerra que Gran Bretaña había comenzado.
5 puertos chinos tuvieron que ser entregados a los extranjeros. Gran Bretaña obtuvo Hong Kong. Otras naciones occidentales explotaron las heridas de guerra de China. Las potencias industriales tomaron posesión para obtener concesiones comerciales. Después de la derrota, China fue invadida por las costumbres occidentales. En el interior de China, los comerciantes extranjeros vivían en casas majestuosas, en avenidas iguales a las europeas. 150 años después, estos edificios han sido reclamados. Hong Kong ha sido devuelto a China. Lin Zexu es festejado como un héroe nacional. Y la guerra del opio se repite como un juego. Europa. En la Gran Bretaña del siglo XIX, las vidas de los obreros fueron transformadas. El tejido ya no era realizado en casa, sino en fábricas, en máquinas aún operadas por manos y pies. Ahora el trabajo era controlado por un nuevo invento, tarjetas perforadas. Patrones de producción automatizada repetidos una y otra vez. Después llegó el vapor. Las condiciones fueron transformadas por implacables ruidos y peligros. Los trabajadores se habían convertido en meras extensiones de las máquinas. Mientras el motor funciona, las personas deben trabajar. Hombres, mujeres y niños son esclavizados juntos con hierro y vapor a la máquina que no conoce el cansancio. En todo lugar, extraordinaria inventiva contrastaba con opresivas condiciones de trabajo. Polvo y gases sofocaban las fábricas y envenenaban a los trabajadores. Tenían niños aquí desde los 6 años. En realidad deberían haber tenido 10, pero los contrataban menores. Empezaban desde las 5 en punto en la mañana hasta las 10 en punto en la noche, y si llegaban tarde eran multados. Lista de multas de la compañía Power Loom. Extendiéndose a través del mundo occidental, las fábricas transformaron el paisaje, asfixiando las atestadas ciudades con humo y hollín. Los escritores describieron el efecto en Gran Bretaña. Una escena horripilante cubierta de hornos, laminadoras, motores de vapor y hombres cubiertos de hollín. De noche, toda la región arde como un volcán escupiendo fuego. Las miserables moradas de los pobres están diseminadas al azar. De este fétido desagüe fluye el mayor torrente de industria humana para fertilizar al mundo entero. De esta sucia cloaca fluye oro puro.
De la explotación de los obreros surgió la lucha por crear sindicatos. Estos ayudaron a obtener representación política y nuevos derechos para los hombres, mujeres y niños trabajadores. La unidad es fortaleza. La pieza clave de la industrialización fue la fabricación del acero, a punto ahora de ser transformada. Los métodos tradicionales de fundición fueron reemplazados por la magia industrial del nuevo proceso de Henry Bessemer. Se originó una erupción volcánica de tan deslumbrante resplandor como jamás se había visto. Cuando la combustión hubo agotado toda su furia, lo más maravilloso de todo fue el resultado, el acero. Con acero resistente y barato, las naciones podían construir vías férreas y ropa producida en serie. Podían llegar más alto y golpear más fuerte que nunca antes. Alrededor del mundo, la industrialización alteró el balance del poder. Las primeras regiones industrializadas dominaron al resto. La industria pesada centralizó el poder. En la Guerra Civil Norteamericana, los estados industriales del norte vencieron al sur agrícola. En Japón, el sur industrial ayudó a modernizar a todo el país. En 1875, un joven empresario japonés advirtió: necesitábamos industria para alcanzar la meta de convertirnos en una nación rica. Al ser industrializado, Japón se convirtió en la potencia más fuerte de Oriente. Alrededor del mundo, las víctimas de la industrialización, los obreros, compartieron cada vez más sus beneficios. Un ciclo de prosperidad unió a la producción en serie, aumentando los salarios y la demanda de artículos manufacturados. Las lavadoras y las máquinas de coser cambiaron las vidas de las personas. Llegó la Cámara para registrar el acelerado cambio social. Diarios populares. Anuncios de productos fabricados en serie. El automóvil. Hacia el final del siglo, las fotografías fijas empezaron a moverse. En 1898, los hermanos Lumière, con su primera cámara cinematográfica, filmaron una locomotora de vapor llegando a la estación. Una imagen adecuada y en movimiento de un siglo, en el que el mundo había sido transformado por la máquina.